Se ha hablado mucho de Miranda como un hombre representativo del siglo de las luces. De manera general, puede entenderse por ello que se trata de un hombre que conduce su vida y sus proyectos según las normas dictadas por la razón, y de acuerdo a las diversas experiencias vividas. Miranda es realmente un hijo de su tiempo. Por lo que concierne al proyecto de emancipación de las colonias hispanoamericanas, creemos ver más allá de sus formulaciones teóricas, un plan conscientemente trabajado. En primer lugar, encontramos la transformación del proyecto personal en proyecto colectivo a través del Acta de París de 1797. Luego, un afán por ponerse en contacto con aquellos suramericanos que, teniendo los mismos objetivos, se encontraban en Europa. Todo ello con el fin de establecer una suerte de coordinación de acciones libertadoras. Lo que aquí nos interesa es el documento en sí mismo, en cuanto a expresión del pensamiento de Miranda. El Acta de París no solamente recoge las respuestas y planes ya formulados por Miranda ante los gobiernos ingleses y francés, sino que refleja también su concepción de la unidad histórica del continente americano del sur, así como la necesidad de preservar esta unidad en la lucha contra la dominación española. Por otra parte, este documento constituye una de las primeras afirmaciones de la América Meridional, en tanto que unidad independiente y con el mismo estatuto ontológico que las naciones. En efecto, bajo la concepción mirandina, la América Meridional reunía todas las condiciones necesarias para establecer no solo alianzas comerciales con las naciones, sino alianzas políticas permanentes a escala mundial. En términos actuales, América estaba en capacidad de integrarse en términos de igualdad en un bloque de poder. Una alianza definitiva formada por Inglaterra, los Estados Unidos de América y América Meridional. Se desprende fácilmente de la naturaleza de las cosas, de la situación geográfica de cada uno de los tres países y del carácter de las tres naciones, por lo que es imposible que esta alianza no sea de larga duración, sobre todo si tenemos cuidado de consolidarla en su forma mediante la analogía política de los tres gobiernos, es decir, por el disfrute de una libertad civil sabiamente entendida. Aun cuando la búsqueda fundamental de Miranda estuvo dirigida al logro de la emancipación de la América Meridional, y aun cuando una gran parte de su vida haya estado consagrada a encontrar los medios materiales de hacerla realidad, no por ello dejó de lado el problema político más importante de toda revolución: definir la línea de acción a establecer al siguiente día de la toma de poder. Puede decirse incluso que el problema del modelo político a instaurar en la nación emancipada aparece en Miranda prácticamente al mismo tiempo que la idea de la independencia de las colonias hispanoamericanas. El pensamiento del político Miranda se sitúa enteramente en el marco de las referencias fundamentales de la Ilustración: la preeminencia de las virtudes de la razón, el orden como fuente de bienestar y la fe en el progreso ilimitado del hombre. Miranda establece como base de todos sus planes de gobierno y de sus proyectos constitucionales la noción de libertad racional, queriendo significar con ello una libertad subordinada al orden, única garantía de bienestar permanente y de progreso constante en una sociedad. De allí que expresiones tal como libertad sabiamente entendida, gobierno libre y sabio, sabia y justicia, libertad civil, sean una constante en sus escritos políticos y nos muestren el nexo para él indisoluble entre libertad y razón. Y ahora la ronda de preguntas. ¿Qué es el Acta de París de 1797? El Acta de París de 1797 es un documento que refleja el pensamiento de Miranda. El Acta de París no solamente recoge las respuestas y planes ya formulados por Miranda ante los gobiernos inglés y francés, sino que refleja también su concepción de la unidad histórica del continente americano del sur. Este documento constituye una de las primeras afirmaciones de la América Meridional como unidad independiente. ¿Cuál es el marco teórico del pensamiento de Miranda? El pensamiento político de Miranda se sitúa enteramente en el marco de las referencias fundamentales de la Ilustración: la preeminencia de las virtudes de la razón, el orden como fuente de bienestar y la fe en el progreso ilimitado del hombre. ¿Cuáles son las otras ideas del pensamiento de Miranda?
La primera establece que todo proyecto constitucional formulado para la América Meridional debe adaptarse a las condiciones particulares del continente y a las necesidades y costumbres de sus habitantes. La segunda plantea la necesidad de determinar un marco legal único para el conjunto de provincias que formarían la nueva nación. La actividad emancipadora de Miranda se desenvolvió en dos niveles. Un nivel práctico que cumplió a través de sus continuas gestiones para organizar una expedición armada, y un nivel teórico relacionado con la legitimidad de la causa. Miranda intenta, en primer lugar, crear una conciencia de la diferencia entre el ser español y el ser americano. En otras palabras, trata de clasificar el problema de la identidad americana. Esta diferencia constituye el punto de partida en la construcción de una noción de pertenencia a una entidad cuya existencia no solamente puede ser disociada de la española, sino que, más importante aún, es anterior a la presencia española en América. La afirmación de esta anterioridad la encontramos en expresiones tales como recuperación de la libertad, regeneración del país o restablecimiento de la felicidad. La postulación de esta autonomía histórica de América le va a servir luego a Miranda tanto para desarrollar una argumentación bastante consistente contra los pretendidos derechos de España sobre el continente, como para reivindicar a los ancestros aborígenes. Miranda recordó entonces la violencia y las crueldades de la conquista sobre los diversos pueblos que habitaban la América. Las acciones de Cortés, Pizarro, Quesada, Vasco Núñez de Balboa y otros son puestos de relieve para destacar no solamente las atrocidades cometidas por los conquistadores contra los habitantes del continente, sino también la responsabilidad de los reyes de España en esta acción. Sin embargo, el ejercicio de la violencia y del despotismo no es solamente un hecho del pasado que algunos pueden incluso eventualmente ignorar. Por el contrario, Miranda insiste sobre la persistencia histórica de la dominación en el presente, que hace que los actuales habitantes de América no sean más felices que sus ancestros indígenas. La opresión es ejercida a todos los niveles de la vida de los americanos. No existe libertad civil ni política, ni económica. Incluso se ha impedido el desarrollo del pensamiento, pues la Corte de Madrid, lejos de derramar en vuestros países los rayos de la civilización, no ha procurado sino extinguirlos u ocultarlos, siguiendo en ello las máximas ordinarias del despotismo, cuya tiranía no puede peinar sino sobre la ignorancia de los pueblos. Y concluye: vosotros todos no sois, propiamente hablando, sino unos siervos vestidos de títulos, que, no por ser brillantes, no son menos imaginarios e indecorosos. La ocupación ilegítima y el mantenimiento actual de la tiranía constituyen, por tanto, hechos históricos irrefutables para los cuales no hay sino una sola solución, igualmente inevitable: la independencia. Aun cuando ciertas acciones o circunstancias particulares de la vida de Miranda pueden suscitar interpretaciones diversas, nadie puede poner en duda que fue el precursor por excelencia de la independencia de las colonias españolas en América. Y ahora la ronda de preguntas. ¿Qué hace Miranda para implementar la identidad americana? Miranda intenta, en primer lugar, crear una conciencia de la diferencia entre el ser español y el ser americano. En otras palabras, trata de clarificar el problema de la identidad americana. Esta diferencia constituye el punto de partida en la construcción de una noción de pertenencia a una entidad cuya existencia no solamente puede ser disociada a la de España, sino que, más importante aún, es anterior a la presencia española en América. Para Miranda, ¿cuál es la solución para acabar con la ocupación ilegítima de España en América? La ocupación ilegítima y el mantenimiento actual de la tiranía constituyen hechos históricos irrefutables para los cuales no hay sino una sola solución inevitable: la independencia.